Buenas tardes, estimados televidentes y radioescuchas a nivel nacional e internacional. ¿Cómo estás, Jessica? En Islas Canarias, espero que muy bien. Pau Avellaneda, ¿qué dice Barcelona? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la campaña? Ya vienen las elecciones. ¿Qué tal, Juanita? ¿Qué dice Madrid? ¿Todos bien por allá? Bueno, nosotros bien por acá, un día más. El día miércoles 22 de mayo del 2019, acá en su radio preferida, Radio Miraflores La Auténtica. Bueno, ayer tratamos el tema pues tan crítico que existe hoy en la Municipal Lima Metropolitana con el tema de los peajes y las concesiones. Nos acompañó el doctor David Mujica y el doctor Fabricio Orozco. Personajes bien mensados y dijeron pues claramente los pasos que deben seguir las autoridades de Lima Metropolitana y especialmente el señor alcalde de Lima. Ustedes lo pueden ver en el link de Radio Miraflores, es bastante importante, sobre todo para los abogados, los estudios de abogados, las personas entendidas, porque creo que hay una excelente referencia sobre los pasos que debería hacerse, porque nosotros somos especialistas en el sector, conocemos los diferentes temas que abordan el sector y por lo tanto tenemos algún nivel para emitir opinión y las que emitieron ayer conjuntamente los abogados ha sido bastante acertada. He recibido llamadas de algunos especialistas también y sería bueno que las evalúen para ver si puede servir para la gestión. Hoy día vamos a hablar de un aspecto muy importante que también tiene que ver con cada uno de ustedes, con la movilidad diaria que tienen desde que salen de su vehículo, de su casa, de su lugar de trabajo, en fin, hasta que regresan en la noche. Es todo una rutina de 24 horas, de repente 12, a veces 16, que es importante. Y vamos a tener un invitado muy especial, es el doctor economista Hernán Navarro Franco, director general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y vamos a hablar sobre el tema el desarrollo urbano en Lima Metropolitana. Un pequeño corte y regresamos. Regresamos. No se pierdan el programa Acción Educativa con la doctora Marisol Giordano. Y así estaremos pues difundiendo nuestra cultura andina en Radio Miraflores. Patrimonio Nacional. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Álvaro Cooper y les invito a escuchar con buena onda con Maja Sendar todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio Miraflores La Auténtica. Chao. Por el mundo perdido en tus labios y aferrado al calor de tu cuerpo aquí entre mis brazos, prisionero de tu amor, pero hoy me quito la venda. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no estás aquí? He llorado. Hola, les saludo para invitarles a que todos los lunes a las 7 de la noche no se pierdan el programa A Toper por Radio Miraflores, La Auténtica Online. Y tú mira lo que hiciste, me dejaste con las ganas de volverte a ver. Dime que vas a volver. Mi teléfono, un mensaje que decía pienso en ti. Ahora siento que la vida me recuerda tu existir, que luché por tenerte, no puedo dejarte ir. ¿Qué tal amigos? Yo soy Dani González y quiero mandar un saludo muy especial para la radio Miraflores, La Auténtica, allá en el Perú, desde acá, desde Colombia. Y quiero invitarlos también a que busquen mi nuevo sencillo musical Quiero Cantar en todas las plataformas digitales, así lo encuentran. Quiero Cantar, Dani González, Y. Muchísimas gracias y muchos éxitos para todos.
Como le dijimos, estamos con el doctor Hernán Navarro Franco, director general de Políticas y Regulación de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Ayer estuvimos viendo el tema, digamos, político de gestión de parte del alcalde de Lima, y ahora vamos a ver el tema que a ustedes les implica y les interesa mucho. ¿Cómo hacemos para el desarrollo urbano de la ciudad de Lima metropolitana y otras partes del Perú? El doctor nos va a dar algunas ideas y algunos lineamientos necesarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Alberto. Muchas gracias por la gentil invitación. Encantado de estar en tu programa. Bueno, ¿cómo ves el tema del tema de desarrollo urbano en la ciudad? O sea, la gente dice que es desarrollo urbano simple y llanamente cuando vienen las lluvias, vienen los huaicos y comienzan los desastres. Entonces, ¿por qué sucede eso? Y ahí recién se pregunta qué es desarrollo urbano. Después no saben para qué existe esa palabra y están viviendo en el cauce de un río. ¿Qué nos puedes decir? Sí, tal cual, Alberto. El tema del desarrollo urbano, el urbanismo es un tema bastante complejo, ¿no? Es el estudio de las ciudades, ¿no? Y como bien señalas tú, solamente cuando nos toca emergencia, algún desastre natural, ahí recién nos acordamos sobre la planificación, que debemos planificar la ciudad, debemos organizarnos, debemos prevenir, ¿no? Cuando esto tiene que ser una política, ¿no? Una política de Estado desde todos los niveles de gobierno, del gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno regional, el gobierno municipal, ¿no? Es un trabajo articulado a nivel de todo gobierno y también con la sociedad civil, ¿no? Con todos los no solamente la academia, sino también la prensa, ¿no? Que juega un rol fundamental en poner estos temas como prioritarios dentro de la agenda nacional. Entonces, cuando la gente pasa los huaicos, ya supo qué es desarrollo urbano y cuál era la herramienta, pero ellos regresan al lugar donde estaban a ver cómo mejoran su casa destruida o cómo la reparan, piden apoyo a la autoridad, y la autoridad regresa a sus quehaceres y se olvidó de reubicarlos. ¿Qué políticas de gestión pública deben hacer necesariamente desde el alcalde distrital hasta el jefe de gabinete o el presidente de la República, que tienen que velar, pues, o el ministro de Vivienda, para que el país tenga un desarrollo sostenido en este tema y se pueda, los funcionarios públicos sepan cuáles son sus responsabilidades a todo nivel y bueno, y ayudemos a ellos? Nosotros más adelante vamos a hablar de la ayuda real que vamos a hacer para eso. Sí, efectivamente, hay un instrumento urbanístico, digamos, llamémoslo así, urbano, importantísimo, que es impulsado por el Ministerio de Vivienda, que se llama los planes de desarrollo urbano, los planes de acondicionamiento territorial. ¿Qué son estos instrumentos? Es el mecanismo, la forma de cómo debemos organizar la ciudad, ¿no? Cada uno de los instrumentos incluye la definición de las zonas de riesgo no mitigables, ¿no? Hay todo un equipo técnico que conforma, que debe desarrollar estos planes de desarrollo urbano, ¿no? Identifican estas zonas de riesgo no mitigable y no solamente eso, sino identifican en dónde es que se deberían trasladar estas personas, ¿no? Cuáles deberían ser las zonificaciones por cada una de las zonas, cuáles deberían ser los proyectos de inversión más importantes que necesite esa ciudad para que pueda desarrollarse sosteniblemente, ¿no? Entonces, esos instrumentos de planificación desde el Ministerio de Vivienda como ente rector en temas de urbanismo se han plasmado en un decreto supremo, ¿no? Que establece las pautas de cómo desarrollar este decreto supremo 022. Sin embargo, recientemente hemos aprobado una guía metodológica para desarrollar estos instrumentos. ¿Quiénes son los que elaboran estos instrumentos? Las mismas municipalidades, ¿no? La municipalidad provincial, las municipalidades distritales, con acompañamiento técnico nuestro, ¿no? El Ministerio de Vivienda los acompaña a cada uno de estos niveles de gobierno y se aprueba a nivel provincial, ¿no? Tiene todo un desarrollo, una evaluación técnica, ¿no? Y después es sometida al Consejo Municipal respectivo para poder llevar a cabo esta aprobación. Esa guía metodológica la están elaborando, hay guías anteriores, digamos, tengo entendido que en casi todos los gobiernos, por lo menos provinciales, el Colegio de Arquitectos del Perú o el Colegio de Arquitectos de Lima tiene representados ahí a un arquitecto para que vea cómo se va a plantear el desarrollo de la ciudad, en cada localidad. Cómo el Ministerio de Vivienda o el Colegio de Arquitectos
comienza a integrarse para que esto tenga un sentido común y tenga lineamientos, o sea, lineamientos rígidos dados por el órgano rector, que en este caso es el sector vivienda. Uh-huh. Digamos, esta guía, ¿no? Que es el DS 022, primero establece lineamientos generales, ¿no? Sin embargo, recientemente hemos trabajado una guía metodológica ya más específica de cómo elaborar estos planes de desarrollo urbano, ¿no? Incluye incluso desde la definición de cuál es el equipo mínimo que se requiere para desarrollar esto, y ahí entra la importancia del rol que juega el arquitecto, por ejemplo, el arquitecto urbanista, ¿no? El economista urbano, una serie de especialidades, el especialista en riesgo, gestión de riesgo, ¿no? Hay todo un equipo mínimo que se requiere para hacer esos instrumentos de planificación, y no solamente eso, sino que también se establece cuál debe ser el procedimiento de aprobación. Entonces hay 3 pasos para desarrollar estos planes: uno es el diagnóstico, uno es la propuesta general y la propuesta específica, y cada uno de estos pasos se someten a la discusión de la sociedad civil, de los actores involucrados, donde ahí participa el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, diferentes colegiados, la academia, ¿no? Para poder recoger los aportes a ese plan. Recordemos que estos planes es el análisis técnico de la ciudad, ¿no? Cuál es nuestra visión de la ciudad futuro, cómo debemos de ordenarla, organizarla, ¿no? Y para eso es un trabajo participativo, ¿no? De toda la sociedad civil, ¿no? Intervienen los colegios, intervienen las universidades, intervienen la misma población, ¿no? De tal manera que podamos garantizar que este instrumento de planificación sea aplicable, ¿no? Tenga todas las características necesarias para su implementación. El otro día pude verificar que tu dirección general y con el viceministerio de Vivienda estaban desarrollando algunas actividades con algunos distritos de Lima. Justamente estaba el alcalde de La Victoria y el alcalde de Pueblo Libre en esa oportunidad. Pero también habían funcionarios de diferentes gobiernos de Lima y de provincias muy interesados por las acciones que tiene Vivienda. Y por las pocas visitas que he hecho al ministerio veo que hay gran cantidad de funcionarios públicos, sobre todo a nivel nacional, que están asidos de conocimientos y de mecanismos para implementar sus planes en sus lugares. ¿Cómo es el tema presupuestal? ¿Cómo es el tema de políticas que se puede apoyar o se puede brindar? Porque yo creo que más allá de los presupuestos provinciales o distritales, o el mismo presupuesto del gobierno central de vivienda, hay organismos de cooperación internacional que en algunos casos hasta pueden hacer apoyo sin retorno, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, hay un punto de partida, ¿no? De cuál es la línea de base hoy. ¿Cuántos de estos instrumentos de planificación, a pesar de ser obligatorios de desarrollarse por las municipalidades, existen? 1 de cada 5 ciudades a nivel nacional tienen estos instrumentos de planificación aprobados, ¿no? Actualizados. Entonces, el 20%, ¿no? Es una realidad cruda que debemos cambiar, porque es el punto de partida para iniciar la planificación de nuestras ciudades, ¿no? Y en ese contexto existe un gran esfuerzo de parte del Ministerio de Vivienda por tener un papel más protagónico, ¿no? No solamente dejar que las municipalidades desarrollen sus instrumentos, sino también a través del ministerio buscar financiamiento, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, estamos desarrollando un programa especial que se llama Programa de Reconstrucción con Cambios, ¿no? Que es la elaboración de 68 planes, toda la costa, desde Tumbes hasta Lima, hasta Ica, ¿no? Donde estamos desarrollando los principales instrumentos de planificación, ¿no? Ahí estamos atendiendo aproximadamente casi el 30% de la población nacional, ¿no? Ese es el objetivo nuestro a fines de este año, ¿no? Ya estamos en la etapa de diagnóstico, ¿no? Y tiene una peculiaridad muy importante, que es un trabajo articulado con 68 diferentes municipalidades, ¿no? Para eso hay varios equipos, estamos hablando de aproximadamente unos 500 profesionales desplegados en todos estos departamentos, desde Tumbes hasta Lima, Ica, ¿no? Trabajando en paralelo estos instrumentos de planificación. Y la característica fundamental, que todos esos instrumentos de planificación se consolidan en un gran sistema de información, que es el sistema que tiene el Ministerio de Vivienda desarrollado, ¿no? De tal manera que garantizamos no solo la calidad de la información que se trabaja, sino que esta información pueda ser sostenible. Es decir, si está en el sistema, generamos mecanismos para que se vaya actualizando. Porque recuerden que esta información clave para poder hacer planificación varía.
constantemente, ¿no? O sea, va creciendo la población, se van identificando nuevas zonas de riesgo, etcétera. Entonces, es necesario, se van identificando las necesidades de otros proyectos de inversión, entonces esto se tiene que ir actualizando. Y la única manera es que pueda estar plasmado en un sistema consolidado. Entonces, este sistema que tenemos permite consolidar la información en una sola fuente y homologar, estandarizar, ¿no? Estandarizar todos los criterios de tal manera que podamos hacer planificación a nivel de país, ¿no? Con un enfoque de territorio. Uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país y en un montón de ciudades es que la planificación jamás se utilizó como una herramienta de desarrollo. Hace mucho tiempo habían planes y se hacía una política nacional de planes. Inclusive los planes sectoriales son pobres porque no se interactúan con otros planes multisectoriales y a nivel nacional. Y obviamente cada autoridad, cuando se hace cargo de la función pública, cree que tiene la varita mágica y cree que puede hacer y deshacer de la ciudad. Ya después vienen los organismos de control, de supervisión y la crítica, pero bueno, finalmente no planifica, no desarrolla lo sostenido. ¿Cómo se puede incidir, no en los recurrentes, como yo dije, son bastante numerosos, de que la planificación sea un elemento de un desarrollo sostenido de la urbanidad que tiene que darse a partir de la situación actual, porque Lima mismo ya ha crecido como debió crecer y no sabemos cómo se va a reestructurar la ciudad si seguimos construyendo edificios multifamiliares en cualquier sitio. Tenemos un impacto vial desastroso, inclusive hay edificios que quieren tener 7 sótanos, 8 sótanos, y lo permisible por la compañía de bomberos, que son los especialistas en desastres, es 4 pisos de sótano, no puede haber más porque es inviable alguna ayuda, pero se sigue. Entonces, tengo la sensación que inclusive el gobierno metropolitano no sé en qué medida le está dando el apoyo necesario al tema urbanístico, porque eso suele sonar cuando hay cambio de usos interesados para incrementar la construcción indebidamente, ¿no? ¿Cómo se puede o cómo se está articulando esto? Sí, tocas un tema muy importante, Alberto. No solamente es lograr desarrollar, actualizar estos instrumentos de planificación, sino lo más importante es cómo generamos que estos se implementen, ¿no? Y para ello hemos trabajado de la mano con varios expertos y varias autoridades locales, de qué manera nosotros generamos los incentivos para que se puedan implementar estos planes. Entonces, hay 2 mecanismos fundamentales por los que estamos haciendo esto. El primero es que todas las municipalidades que desarrollen estos instrumentos de planificación, que cargan al sistema, las capas, etcétera, puedan tener un incentivo económico, ¿no? Y para eso hemos articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas, algo que ellos denominan el programa de incentivos, ¿no? Donde aquellas municipalidades, es como si fuera un talonario, un examen, ¿no? Ellos llenan un sistema, cumplen una serie de condiciones y se les da unas determinadas notas, ¿no? Esto es como presupuesto por resultado. Exacto, un presupuesto por resultado. Entonces, aquellas municipalidades que toman realmente en serio el tema de urbanismo, elaboran sus instrumentos de planificación y lo implementan sobre todo con una serie de acciones, se les da un incentivo monetario. O sea, además de su presupuesto que ellos ya tienen de por sí, el MEF les da un incentivo. Ese es un primer mecanismo. Otro mecanismo es que el resultado principal de los instrumentos de planificación, de los planes, son los proyectos de inversión. Entonces, estamos trabajando con el MEF para que solamente se financien aquellos proyectos que están en su plan de desarrollo urbano, ¿no? Si el proyecto no está en su plan de desarrollo urbano, entonces el MEF no lo financia o tiene menos chance de ser financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O por los gobiernos regionales, ¿no? Esos son 2 incentivos fundamentales para ir incentivando, ¿no? Instrumentos fundamentales para ir incentivando que las municipalidades pongan en su ADN el tema del desarrollo urbano. Esto es interesante, verdaderamente. Siempre el Consejo Nacional de Seguridad Vial creó también un plan de presupuestos por resultados y se comenzó a implementar en una serie de distritos y se comenzó a hacer identificación de puntos negros, temas de mitigación de seguridad, muy interesante. Hace poco estuvimos con la ministra de Transportes, con María Jara, y ha dicho públicamente que va a crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es sumamente importante y necesaria, ¿no? Porque estamos en un crecimiento no real
fallecidos y accidentes en el país y no hay políticas claras, ¿no? Entonces es el tema. Y esta función por incentivos es importante. Lo que pasa es que hay que comunicarla. Acá tiene Radio Miraflores, ese link lo pueden pasar para que se vea a nivel internacional también este programa. Y bueno, tiene buena acogida y estamos haciendo pues la parte de sensibilización social, de capacitación, de educación, porque creo que más allá de quejarnos, debemos demostrar una actividad también cívica de ayudar y de protegernos. Este tema de la vulnerabilidad de las zonas críticas, por ejemplo, sigue Chosica como está. No sé quién será el alcalde ahorita, y no se escucha si se están haciendo programas especiales, si hay un proyecto integral para ver la reubicación de la gente que está en los cauces de los ríos. No se sabe, como decía, solo en épocas de lluvias la cosa aparece. ¿Qué está haciendo, cómo está coordinando el ministerio en el tema de Lima? ¿Cuáles son los niveles de coordinación? Perfecto. Sí, hay una estrecha coordinación no solamente con la Municipalidad de Lima Metropolitana y con los distritos, sino también con el Callao, ¿no? Porque nosotros vemos como Ministerio de Vivienda tanto Lima y Callao como si fueran una sola metrópoli, ¿no? Es una sola metrópoli, es una megalópoli, el metrópoli nacional, ¿no? Sí. Entonces, uno de los aspectos importantes que estamos trabajando y estamos articulando con ellos es la realización de un plan de desarrollo metropolitano nacional, ¿no? Que incluya, obviamente, a Lima y Callao, ¿no? Hacer un plan de desarrollo metropolitano, se llama. Y para ello estamos viendo cómo gestionar estos recursos y poder desarrollar juntos con cada una de estas municipalidades provinciales estos instrumentos de planificación, ¿no? Que serían claves para, como conversamos al comienzo, poder identificar las zonas de riesgo, poder planificar mejor, definir las mejores zonificaciones y definir cuáles son los grandes proyectos que requiere Lima y el Callao, ¿no? De manera integrada. Uno de los problemas que se veían es que a veces se perciben de manera aislada, ¿no? Cada uno va por su lado, entonces es necesario articular a estos dos municipios y que puedan estar trabajando juntos. Ese es un primer punto. Otro importante es que estamos trabajando con el Banco Mundial el desarrollo del Catastro Urbano Nacional. Esto ya está en etapa de perfil, ¿no? Que es la primera fase que nos toca para poder desarrollar este proyecto y que incluyen 23 distritos, los distritos más importantes de Lima, y es la recolección de información clave del catastro urbano para poder desarrollar justamente planificar mejor la ciudad, poder mejorar el nivel de recaudación también de cada una de las municipalidades y poder de esa manera desarrollar mejores proyectos y mejor crecimiento de las ciudades, ¿no? ¿Y qué tal la aceptación, qué tal participación? Yo esa oportunidad vi a 2 alcaldes, bueno, ya se llevaban sus planes bastante contentos, sí. Y es bastante proactivo el alcalde de La Victoria. Espero que su juventud y su ejemplo sea seguido por otros alcaldes, porque es importante, más que envidiar, hay que apreciar ese don y esa virtud como peruano y seguirlo, ¿no? Yo conversé un poco con él para el tema de la ubicación de los terminales terrestres dentro de La Victoria, porque ya yo había asesorado externamente a Sánchez Aizcorbe cuando fue alcalde de La Victoria, y tuvimos un problema con Lima. Entonces hablé con los empresarios, me junté con los diferentes empresarios que los conozco por el tema de transportes, y le expliqué los beneficios, costos que serían para ellos sectorizar los 3 terminales en las áreas importantes de Lima y hacer unas pequeñas agencias de venta de pasajes o algo por decirlo ahí. Lamentablemente Lima no nos apoyó en ese tiempo. Le he transmitido esa inquietud al alcalde para ver si podemos hablar con el alcalde de Lima y hacer una mesa conjunta con las entidades involucradas para, en definitiva, ubicar a los terminales, ver que esas ubicaciones o esas áreas disponibles o no disponibles sean las adecuadas y convocar a las instancias pertinentes, porque eso no se hace de un día a la mañana. Y si Lima necesita un respiro dentro del tema del transporte y del tránsito, que está bastante complicado, la autoridad de transporte no lo va a hacer. La autoridad menciona el tema de desarrollo urbano como algo muy, muy pequeño, como lo menciona el tráfico. Y bueno, esperemos que nombren a la persona adecuada para poder coordinar y que tenga otro tipo de visión más allá de la norma y pueda ir por donde deba ir, ¿no? Hay 3 candidatos para lograr ese cargo. Hay una dama que podría ser la más adecuada a mi criterio por el conocimiento que tiene. Esperemos que tomen la decisión. Entonces, ¿cómo podemos involucrar al alcalde en el desarrollo urbano y que sepa
que el transporte o el tránsito es parte de eso, está implícito en el tema del desarrollo urbano, en la movilidad, no es algo exógeno, y tiene que ver crecimiento de ciudad, tiene que estar, la ciudad debe crecer y los servicios tienen que adecuarse a la ciudad. O sea, yo no voy a hacer una carretera y después voy a hacer el desarrollo de la ciudad, es a la inversa. Así es. Y centralizar todos los centros de atracción y de servicios en puntos especiales hasta los laborales, para que la ciudad pues pueda moverse en pocos kilómetros, inclusive caminar, usar bicicletas, otra modalidad de transportes no contaminantes, para poder hacer una mejor labor de ganar los tiempos de transporte y una mejor productividad. ¿Cómo se puede integrar este tema de movilidad urbana con el tema de desarrollo urbano y de transporte? Sí, el tema de movilidad urbana es un tema sumamente importante, como bien señalas, y no desarrollarla como tal nos trae las consecuencias que vivimos ahorita, ¿no? Una congestión ya infernal, ¿no? Insostenible, y por tanto tiene que ver mucho esto con la planificación, ¿no? De qué manera logramos que identificar, y no solamente identificar, sino implementar proyectos que nos permitan que la circulación de la ciudad pueda ser fluida y sostenible, ¿no? La movilidad urbana es como si fuera, digamos, el aceite en un carro, ¿no? El carro es la ciudad, digamos, ¿no? Y la movilidad es el aceite, ¿no? Si la ciudad no tiene un buen sistema de movilidad, es como si un carro no tuviera aceite, no va a trabajar eficientemente, ¿no? Y eso nos está pasando de que en promedio una persona para poder ir a su centro de trabajo se demora más de 2 horas y media, ¿no? Y esto es un costo altísimo para una sociedad, ¿no? Entonces, en ese contexto es importante poder implementar los proyectos de movilidad urbana que se tienen, ¿no? Hay, desde el punto de vista del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, proyectos muy importantes que están en cartera, que son los metros, ¿no? Y desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda, se trabaja específicamente la movilidad, digamos, interdistrital, ¿no? De manera coordinada con las municipalidades locales, ¿no? Para eso, digamos, hay un trabajo importante que es el trabajar los planes de desarrollo urbano, ¿no? En los planes de desarrollo urbano se identifican cuáles son los principales proyectos de movilidad urbana que nos van a permitir dar esta flexibilidad, esta agilidad, ¿no? Y obviamente estos planes son aprobados a nivel provincial, ¿no? O sea, hay un trabajo articulado con la provincial para poder lograr esta priorización de proyectos, ¿no? Sin duda, la movilidad urbana no solamente es el tema de las grandes vías, ¿no? de los grandes modos de transporte, sino también es el tema de la peatonalización, las ciclovías, ¿no? Entonces es todo un trabajo articulado, ¿no? No solamente hay que ver la gran vía troncal, sino de qué manera generamos las colectoras, ¿no? O sea, las vías que van a alimentar esta vía arterial, ¿no? Y eso es un poco lo importante de poder desarrollar estos planes, porque estos instrumentos nos permiten organizar todo esto, ¿no? Ver la ciudad como un todo, ¿no? De manera integral, ¿no? No solamente la vía arterial, ¿no? Sino con todas sus vías colectoras. Sí, pues estamos en una ciudad bastante complicada. Por ejemplo, los corredores no tienen patio de maniobras, los últimos que se hicieron, y se corrió para hacer los corredores complementarios porque son necesarios. No se ha hecho una oferta adecuada, la informalidad ha tomado las vías, y un poco la autoridad de Lima cree que la ATU va a solucionar ese tema, sin pensar que la ATU tiene todo un periodo de transición hasta que aterrice, y que va a durar por lo menos 1 año, y se prevé que van a haber una serie de estudios, y esperemos que estos estudios no sean aislados, o sea, que el MTC no haga solamente sus estudios en función a su criterio de crecimiento del sistema integrado de transporte, sino lo haga con el tema de desarrollo urbano planificado. Nosotros particularmente vamos a incidir en eso, lo hacemos a través de la revista En Vía, a través de nuestra web, de los eventos que participamos, y justamente vamos a elaborar este año un libro sobre la movilidad urbana. Estamos esperando el apoyo de algunas instituciones y la integración de autores internacionales y nacionales y latinoamericanos, por decirlo así. El otro día estuve en un evento en la Católica con la
es ministra de Transportes y Comunicaciones de Chile, y fue muy interesante sus experiencias y la vamos a integrar porque creo que tiene mucho que dar, y hablamos de Transantiago, de los problemas que tuvieron en Transantiago, sumamente interesante. Y este libro manual va a ser una herramienta básica para los gobiernos locales. Vamos a regalarlos a todos los gobiernos locales del país para que tengan un material de consulta y una hoja de rutas claras y la definición de qué es movilidad, para qué sirve, cómo está compuesta y cómo pueden utilizar esa herramienta de desarrollo. Ahí pedimos que tu dirección tenga una participación activa, podamos transmitir a través de los especialistas que ustedes tienen con mayor reconocimiento sobre este tema. Y así como la guía metodológica, que va a ser un elemento ya, digamos, sectorial importante, lo nuestro va a ser algo de consulta, pero de una consulta especializada. Y vamos a ver los resultados mundiales y vamos a contrastarlos con lo que pasa en nuestro país. Y la idea es, a partir de ello, hacer una campaña más fuerte para ver cómo el tema del desarrollo urbano es comprendido con los ciudadanos y también con los inversionistas. O sea, no es un tema aislado. O sea, no puede ser que cada uno puede invertir en lo que él considera más rentable o conveniente. O sea, la autoridad debe orientar esa inversión y debe clasificar las áreas específicas donde pueden tenerlo. O sea, el comercio, la producción, los servicios, la educación, tienen que estar en áreas preestablecidas para una mejor integridad. ¿Qué podrías ayudarnos sobre ese tema? No, totalmente de acuerdo, Alberto. Nosotros nos interesa mucho participar y recoger estas experiencias de expertos latinoamericanos, internacionales, porque muchos de ellos han implementado una serie de medidas en su país, han tenido errores, ¿no? Entonces ese aprendizaje, esas lecciones aprendidas nos ayudan mucho para poder implementar acá. Yo quería comentarte un poco con relación al tema de movilidad urbana, ¿no? Que los sistemas de transporte, digamos, masivos que tiene en nuestro país son básicamente dos, en Lima metropolitana, ¿no? Uno de ellos es el metro, ¿no? El BRT, conocido como el Bus Rapid Transit, ¿no? El sistema de transporte rápido, y el metro, ¿no? Si sumas los dos, tal como está ahorita, el metropolitano atiende más o menos un 4% de la demanda de los viajes. El metro, con todas sus inversiones, estará llegando a 3% máximo, ¿no? Y los corredores complementarios con sus defectos, etcétera, como un 10%, ¿no? O sea, sumando los dos, no llega ni al 20%, ¿no? O sea, hay un 80% todavía de necesidad de viaje, ¿no? Que se transportan con colectivos, con sistemas informales, ¿no? Entonces, por eso que la población siente que no el tema es crítico, ¿no? Porque hay un gran porcentaje de insatisfacción, digamos, en el modo de transporte. Por esa razón urge acelerar estos grandes proyectos de inversión en transporte, ¿no? Estos metros, estos sistemas, ¿no? Y digamos, es importante escuchar cuáles han sido las experiencias en otros países, ¿no? Y en otros países todos estos mecanismos de metros, de BRTs, han sido siempre APPs, ¿no? Asociaciones público-privadas. No ha habido otra manera de poder desarrollar estas inversiones, porque querramos o no, la inversión es muy fuerte, ¿no? La inversión es muy fuerte para que solamente salga a las arcas del Estado. Es necesario traer la inversión privada, uno, y dos, poder garantizar una buena operación del sistema, porque la inversión es una cosa, puede haber una buena inversión, pero si no está garantizada una buena operación, todo se cae, ¿no? La operación y el mantenimiento, ¿no? Entonces, en ese contexto, urge acelerar esta implementación de tu sistema de transporte. En el caso de Chile, por ejemplo, con el Transantiago y el metro, ellos tienen coberturado casi 70% de los viajes, ¿no? Igual en Bogotá. Entonces, ahí sí se siente, ¿no? El sistema de transporte sí se nota más ordenado, a pesar que, como siempre en hora punta, hay muy grandes colas, pero por lo menos hay una manera de llegar, ¿no? Acá hay muchos lugares donde no se puede uno transportar si no es en taxi o si no es en un colectivo informal, ¿no? Y sumamente costoso. Entonces, eso es algo que hay que corregir pronto. Y me imagino que tus coordinaciones estarán bastante fluidas con el Ministerio de Transportes, con las instituciones, el MEF, que tiene que ver el tema, ¿no? Sí. Porque es sumamente importante. ¿Cómo ves las perspectivas tú de lo que se ha dicho en los reglamentos, en la ley de la creación del ATU? ¿Qué crees que debería considerar la ATU para comenzar a funcionar? Yo creo que la creación del ATU es un gran paso inicial, porque había una necesidad de poder consolidar una autoridad, ¿no? Había muchas decisiones que venían
de parte de Lima o venían de parte del Callao, ¿no? Cada una a veces se contravenían, ¿no? En lugar de pensar, como siempre conversamos antes, en una metrópoli nacional, ¿no? Como es Lima y Callao juntos. Entonces, había necesidad de tener un solo poder de decisión, no centralizado. Entonces es un paso importante, ¿no? La creación de esta autoridad de transporte única, ¿no? Y es importantísimo porque va a ser el ejemplo de las otras grandes ciudades que tiene nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que hacerla bien, ¿no? Como se dice. Entonces, en ese contexto es muy importante, ya se tiene identificado cuáles son esas grandes vías que necesitamos invertir, ¿no? Ya no hay que hacer más estudios, ya está identificado bien, hay que actualizar seguramente algunos trazos, pero ya está bien definido esas líneas de metro que requieren esos sistemas colectores que se requieren. Lo que tenemos que hacer es acelerar, ¿no? Entonces, lo que ha pasado a partir de estos escándalos de corrupción de Odebrecht, los peajes, etcétera, da la sensación de que pone en riesgo el mecanismo de APPs, ¿no? De asociación público-privada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no combinar las cosas, ¿no? Lamentablemente, estos episodios de corrupción, de Odebrecht, etcétera, ha traído un desprestigio a la asociación público-privada, ¿no? Pero eso no debe ser la razón para evitar seguir viendo este mecanismo, ¿no? Hay una serie de implementaciones importantes sobre la base de experiencia que hay que hacer, como cláusulas de transparencia, anticorrupción, etcétera, que hay que implementar para lograr hacer estos mecanismos. O sea, no debemos digamos, dejarnos llevar por estos casos malos, ¿no? Y generalizar, ¿no? Todo lo contrario. A partir de estos casos malos debemos hacer las correcciones y poder hacer realidad las APPs, ¿no? La única manera de poder hacer rápido estas inversiones es desarrollando estos proyectos de APPs, ¿no? Y estos proyectos de APP, asociación público-privada, se impulsan desde Proinversión, que es nuestro organismo promotor de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque son proyectos sumamente grandes, ¿no? No hay inversionistas nacionales que puedan tener esa capacidad y esa experiencia, sobre todo, para desarrollar estos grandes proyectos. Entonces, hay un nivel de promoción como país a nivel internacional. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué tratamiento se hace a los contratos de APPs, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso y tomar siempre decisiones técnicas, ¿no? No dejarse llevar por las decisiones políticas, porque al final eso nos puede cobrar factura muy cara. No solamente en los arbitrajes que puedan ser resultado de alguna decisión mala, sino en la perspectiva o en la imagen como país que damos, ¿no? Porque al final los proyectos de APPs que vienen por inversionistas de afuera, ¿no? El costo de hacer esas inversiones es más alto cuando nuestra imagen es menor, ¿no? O sea, cuando la imagen del país es mala, el costo para financiar estos proyectos es más alto, porque hay más riesgo, ¿no? Entonces, como país tenemos que cuidar mucho nuestra imagen en cómo tratamos las APPs, ¿no? De tal manera que podamos conseguir un financiamiento barato y poder conseguir a los mejores inversionistas para desarrollar estas modalidades, ¿no? Bueno, el clima político está muy enraecido, es bien complejo, la economía prácticamente está paralizada. Hay pronunciamientos de la CONFIEP, de algunos representantes de los empresarios, que también son sesgados, porque yo creo que cualquier inversionista, cuando ve que las reglas de juego son claras, su beneficio-costo es evidente, y tiene una equidad para el tipo de inversiones que deberías de hacer realmente, funciona. Nosotros estamos pidiendo auditorías, por ejemplo, en las grandes 2 obras de concesiones, porque creemos que los niveles de inversión que se han mencionado no son reales, ¿no? Línea María no lo tiene, hay una serie de obras inconclusas. Ayer tuvimos una discusión con 2 especialistas legales que dieron un camino claro al tratamiento, pero nosotros le estamos pidiendo al alcalde de Lima y bueno, hablamos con el Contralor, el otro día estuvo un representante de la Contraloría, no con la idea de molestar, sino de generar lineamientos claros justamente para que lo que venga después entre en otro marco, sea más sano. La postulación de una funcionaria de la Contraloría entre la ATO es interesante, o sea, es importante, no necesariamente necesita tener demasiada experiencia porque es una gerente. Y vamos a ver, estamos invocando y les decimos a las autoridades que nuestra experiencia nos permite dar recomendaciones claras y no hay ni un sesgo, digamos, político partidario, es totalmente técnico lo que genera este programa en nuestros actuales. Nosotros agradecemos realmente tu participación, Hernán. Muchas gracias. Creemos que Vivienda tiene mucho que hacer en el país. No sé si quieres
mandar algún mensaje. ¿Por qué? Porque este video lo vas a poder distribuir a nivel nacional, porque ya hay algunos lineamientos que podían utilizarse. Y bueno, vas a tener más clientes porque van a tocarte más la puerta, pero hay que ver cómo se buscan los recursos, porque hay que atenderlos a todos, ¿no? Esa es la idea. Por supuesto. Sí, no, muchas gracias por el espacio, Alberto, por la invitación. Definitivamente invitamos a las municipalidades, diversas municipalidades del país, a poder trabajar sus instrumentos de planificación, los planes de desarrollo urbano, ¿no? Para ello, como bien dices, hay limitados recursos, sin embargo hay toda la voluntad nuestra de poder brindar las asistencias técnicas, ¿no? Y hemos firmado ya varios convenios con varias municipalidades, con alcaldes responsables, donde ya están desarrollando sus instrumentos de planificación con asistencia técnica nuestra, ¿no? Entonces es muy importante porque eso les da la garantía a estas municipalidades de que están trabajando de manera ordenada, de manera planificada la ciudad, y van definiendo sus proyectos de una manera técnica, no de una manera política. Y de esa manera podemos lograr que estas ciudades crezcan de manera sostenible. Y hay un factor que es importante que se llama factor humano, recursos humanos. Habría que ver cómo se provee, qué convenios se pueden hacer con algunas instituciones a nivel nacional para que en las universidades, en los institutos técnicos, se creen ciertos alineamientos de formación. Yo creo que la profesionalización es un tema de costumbre, la especialización es así de importante. Por ejemplo, los ingenieros de civiles salían de la universidad a buscar un topógrafo para que les enseñe, ¿no? Y los topógrafos decían que iban adelante ponían al burro también para que les enseñe cómo era mejor el camino, porque el burro tenía una lógica de accionar en zonas agrestes, ¿no? Y el topógrafo, como tenía que medir eso, tenía una mayor experiencia, y el ingeniero aprendía de eso. Entonces, yo creo que el factor humano, sobre todo en ciudades un poco alejadas del país, es importante, y sería un buen tema que con Censico, con las instituciones que puedan también ayudar en el tema de que buscar los elementos humanos para que esa necesidad de desarrollo tenga el soporte profesional necesario, especializado. Importantísimo, Alberto, lo que señala. Sí, y en esa línea estamos suscribiendo varios convenios con la UNI, con diferentes entidades, universidades, con los colegios profesionales, con el propósito de ir incentivando la formación de este tipo de profesionales, ¿no? Como bien decía hasta el comienzo de la entrevista, no hay la planificación no está en el ADN, ¿no? Inicialmente de muchas autoridades, entonces no se ha formado en el mercado académico, digamos, esa especialización, ¿no? Del economista urbanista, del planificador urbano, ¿no? Como se quisiera, como lo requiere el país. Entonces, en ese contexto, ese chip lo estamos cambiando con esta elaboración de estos instrumentos, y poder ir incentivando vía estos convenios que las universidades, el sector académico puedan formar estos profesionales que requiere el país, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque lo requerimos para poder ir creciendo sostenidamente. Bueno, cuenta con Radio Miraflores, con el Grupo Envía, con la revista Envía, para lo que creas conveniente, porque esa es nuestra tarea como peruanos: inducir, ayudar, orientar, asistir, educar y capacitar a la gente, porque es necesario. O sea, si no hay cultura no va a haber desarrollo, y el iPhone o el celular, más que ser un elemento de apoyo, hasta es un tema que genera accidentes de tránsito. Hay que saber para qué nos sirve cada instrumento y hacer un desarrollo sostenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, de estar acá en Radio Miraflores, y cuando gustes, a ver si lo tenemos al ministro en algún momento, o al viceministro, para seguir hablando sobre estos temas, y sobre todo las políticas públicas se puedan implementar, porque hay una necesidad de ordenar la ciudad y de una perspectiva de futuro para las próximas generaciones de otros escenarios. Y la movilidad urbana es sumamente importante porque recobra nuestras épocas antiguas, donde no había mucho parque automotor y se vivía más tranquilo, con menos contaminación y congestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Nosotros, ya saben, pueden entrar a la web Grupo Envía, actualizarse de lo que está sucediendo, y a Radio Miraflores, la auténtica, en el link, en Instagram, en el Facebook, y bajar las entrevistas que vamos realizando, porque hay de todo. Hay de todo, no como en Botica, porque en Botica ya hay monopolios, y acá tratamos de que haya mayor tipo de participación.
Los esperamos el martes y el miércoles acá a las 5 de la tarde en Radio Miraflores, La Auténtica, para seguir tratando estos temas que nos preocupan y obviamente tratamos, en la medida de nuestro conocimiento y posibilidades, de darle algunas salidas, porque eso es lo importante. La experiencia es valedera, el conocimiento también, pero nuestra parte es colaborar. Y creo que cada uno de ustedes, cuando cruce la vía, cuando pare un taxi, cuando maneje, también tenga niveles de convivencia para el prójimo, para que lo respetan a usted, tiene que saber respetar. No solo la autoridad es la responsable de los hechos, todos somos copartícipes y seamos parte de la solución, no del problema. Nos vemos el próximo martes acá en Radio Miraflores. Gracias a Henry, a Nadia y al equipo de dirección de Radio Miraflores, La Auténtica, que día a día viene mejorando, autenticándose. Nos vemos, hasta el próximo martes.